Buenas noches, hermanos y hermanas. Paz y bien con todos y vamos a dar inicio ya a este encuentro en Buenas esta noches, recta doctor. final. Buenas noches, Bien. doctor. Paz y Buenas bien, hermano. noches, paz y bien. Doctorito, buenas noches. Dios bendiga. Buenas noches. Paz y bien. A ver, para el día de hoy vamos a ver el tema siempre en Historia de la Salvación, lo que tiene que ver con la monarquía y el profetismo. Y después de la pausa, o según cómo vayan dándose los tiempos en esta noche, el tema del destierro, el exilio a Babilonia. Cuando hablamos de la monarquía en Israel, nos referimos a un Reino Unido, monarquía unida se llama. El Reino Unido que aquí los grandes personajes para este Reino Unido tienen que ver con estos tres grandes reinos, que son reyes. A ver, acá ya estaba ya de entrada en la portada mismo, que Saúl, David y Salomón. Saúl, Y luego Saúl. de este Reino Unido se da una división del reino, que lo vamos a desarrollar esta noche. El Reino del Norte, el Reino del Sur. Por ahora nos centramos entonces en el Reino Unido. A ver, y aquí hay Reino Unido. Cuando hablemos de Reino Unido, no lo tomemos a Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Gales, Escocia. No, no. Estamos hablando de historia de salvación, por lo tanto, el Reino Unido de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Cuando hacemos alusión a esto del Reino Unido, vamos a tratar de, sobre todo, como les decía, de Saúl, David, Salomón, pero aquí, en este contexto, los filisteos se habían instalado ya en la actual región de Gaza, en la región de Gaza. Y los filisteos, como ya sabemos por la historia de la misma Sagrada Escritura, son guerreros y por lo tanto amenazan a las tribus circundantes, a los demás pueblos. Y los diversos pueblos vieron la necesidad de unirse para poder enfrentarlos. De ahí es donde nace la monarquía o las monarquías, en este caso de Moab, Edom y también de Israel. Saúl es escogido como rey, es un líder muy carismático. David se impone tras él e instala su capital en Jerusalén, uniendo las tribus del sur y las del norte. Por eso hablamos de un reino unido. Y Salomón, el gran sabio, consolida ese reino y lo convierte en un pequeño imperio próspero. Cuando él llega, el apogeo del rey, se da el apogeo de estos tres reyes siempre van a estar en la unión de Israel, el Reino Unido de Israel. Repito, Saúl, David y Salomón. Ahora, aquí yo les he presentado muchas diapositivas, como esto ya está por si acaso en la plataforma y pueden ir, si a alguien les sirve, como yo les he dicho, les pongo bastantes diapositivas, textos mismo, que para ir comprendiendo todo esto. ¿Sí? A ver, en el caso de Saúl se da el establecimiento, como decía, de la monarquía y finaliza el periodo de los jueces en Israel, ¿sí? De los juristas. David, como decía, consolida él se da la consolidación del territorio del país y es donde derrota a los demás enemigos. Y Salomón, el reino de Israel en su máximo esplendor. ¿Sí? Disfruta de la riqueza, de la sabiduría, de la acogida, del querer del pueblo. Tiene una altísima aceptación. Es con él que se da la construcción y de educación del templo. Recuerda, el templo de Salomón, el templo que es la esencia del judaísmo, la esencia de la fe de Israel. De hecho, el templo es el símbolo religioso y es el signo de identidad nacional. Les da identidad y pertenencia. Entonces, estos tres reyes a tenerlos bien presentes en el Reino Unido de Israel, la unión del reino. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, el rey es visto como una figura mesiánica. Sí, toda la literatura israelita florece en esta época del Reino Unido. El rey es motivo de esperanza. ¿Por qué? Porque es el protector, es el que defiende a los enemigos, es el que administra con justicia, es el que da leyes sabias, es el hombre elegido por Dios. Entonces el rey, por eso es motivo de esperanza, porque es ungido y consagrado como un sacerdote, como hijo, no es sacerdote, sino como un sacerdote, como hijo de Dios. Por eso es que la monarquía desarrolló esta certeza mesiánica, el rey como hijo legítimo de Dios y que sostiene al pueblo. El reinado de David fue dinámico, de guerras también y de muchas conquistas. Salomón fue más estático en el sentido porque ahí se dio el esplendor, no tuvo complicaciones con los enemigos y se da una gran expansión económica, pero también
de explotación del pueblo. Eso sí, las tribus del norte, por eso es que terminaron al final rebelándose con, con el reino en sí, con Salomón principalmente. Por eso es que en esta línea el rey es considerado como el pastor del pueblo, les decía, ungido por Dios. Entre ellos, en estos reyes que son pastores del pueblo, está Asaf, Josafat, Ezequías y Josías. Son los reyes de Judá, por ejemplo. Es a modo de ejemplo que colocan allí. ¿Por qué es importante? Y aquí hay que resaltar la importancia tanto de los reyes cuanto de los profetas para que se dé esa unidad del reino de Israel. Una primera característica es la legitimidad y autoridad real del rey, porque los reyes proporcionaban esa figura, como ahí les coloco, de liderazgo y autoridad para el pueblo. En este caso, la dinastía davídica, por ejemplo, proporcionaba una línea de reyes legítima y estableció una conexión directa con la promesa divina, ¿sí? Que durará in eternum. ¿Sí? Esto ayudó entonces a mantener una cohesión política y una lealtad también al trono, a la monarquía. Una segunda característica tiene que ver también con la estabilidad política y militar que quedaban los reyes, ¿sí? Porque tenían eso, la responsabilidad de mantener esa estabilidad, ¿sí? De darle seguridad. Entonces, ¿qué significaba esto? Defender la tierra contra las invasiones, mantener un orden interno y administrar la justicia, pero de manera, miren, aquí aparece este término, equitativa. No es solo justa, sino equitativa. Entonces la capacidad de un rey para mantener la paz y la seguridad era crucial para la estabilidad del reino, es decir, para que el reino realmente se mantenga y sea unido. Asimismo, la promoción de una, no de una, sino de la religión oficial, porque los reyes tenían ese papel, ¿sí? De la religión oficial del reino. ¿Qué implicaba esto? Construir y mantener lugares de culto, promover la adoración al Dios de Israel e implementar reformas religiosas, según las enseñanzas de los profetas. ¿Y cuáles son las enseñanzas de los profetas? Ustedes ya conocen, tiene que ver con la ley, con la alianza, con los mandatos dados a Yahvé por Dios. Los reyes también cumplían con una guía espiritual y moral. ¿Por qué? Y aquí era lo que les eran ayudados por los profetas. De hecho, los profetas, por eso les decía reyes y profetas, en este caso los profetas desempeñan un papel vital, o sea, fundamental en la vida religiosa y moral del reino de Israel, porque actuaban como la voz de Dios, ¿sí? Como los mensajeros de Dios. Y por eso continuamente llaman al arrepentimiento, invitan a practicar la justicia y sobre todo a la fidelidad, fieles a la alianza, fieles al pacto divino. Entonces, ¿qué hace el mensaje de los profetas? Ayudar a mantener la identidad espiritual del pueblo y sobre todo a recordar al pueblo mismo la responsabilidad que tiene ante Dios, ante los demás. ¿Sí? Asimismo, los profetas desarrollan el ámbito de corregir y advertir, lo que es la corrección y advertencia. Porque el pueblo, cuando se desviaba, por ejemplo, del camino recto de la alianza, venía la corrección. Cuando ya estaban queriendo salirse del pacto, viene la advertencia. Tengan cuidado. Dios es el que protege, Dios es el que cuida, Dios es el que guía, pero cuando hay la infidelidad, también hay consecuencias. Por eso es que la crítica profética no solo tenía como objetivo condenar el pecado, o la maldad, o la injusticia, sino redirigir al pueblo hacia la vida de obediencia. Yo les he dicho, cada encuentro obediencia, escuche, Shema, la obediencia y fidelidad a Dios, hacerle caso a Dios, sí, cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los reyes y los profetas desempeñaron esto, roles complementarios pero interdependientes en el mantenimiento del Reino Unido de Israel. Por lo que les decía, por el liderazgo político-militar, en el caso de los reyes, y en el caso de los profetas, por la guía espiritual y moral. Por eso es que ambos, tanto reyes cuanto profetas, ayudaron a mantener la cohesión y la identidad del pueblo de Israel, eso sí, bajo un solo rey. ¿Sí? Ya con este apogeo, con esta unidad del reino, también viene la división. La división, se crea dos reinos. Aquí les pongo las citas de Primera Reyes 12, 14 y Segunda Reyes 7, donde Israel se divide en dos reinos.
también el libro de Crónicas ofrece esta división, pero se limita más al rey David. Por eso primer y segundo rey son los que más detalladamente narran esta división de los dos reinos. Sí, por un lado, el reino del sur, o Judá, cuya capital es Jerusalén y tiene la dinastía davídica. Y en cambio el reino del norte, o Israel, con su capital Tirsia o Samaria, aquí Samaria, esta tilde está de más Samaria, donde se dieron varias dinastías. Y por eso es que hubo intrigas, enfrentamientos y más división todavía a todo lo que ya existía. ¿Sí? Aquí en este caso sobresalen, como aquí les pongo, el rey Ahab, también el rey Ezequías. Esta división del reino se da más o menos en el año 931 antes de Cristo, donde cuando el rey Roboam, hijo de Salomón, fue incapaz de mantener ese reino unido, o sea, de consolidar la nación. Y como resultado viene la división, quedando 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y ninguno de los reyes del norte anduvo en rectitud. Eso sí, la historia destaca y narra que sobre todo los reyes del norte siempre fueron los que más fallaron en relación a la alianza, en relación a la fidelidad a Dios. Fueron injustos, idólatras. En el sur también se dio esto, pero hubo más excepciones, porque por Jerusalén, por el templo, por todo, hubo, como dicen los grandes entendidos, más fidelidad a Dios, lo cual no quita que también hubo desmanes, o sea, también hubo el tema de la idolatría. Volvamos a esta división. ¿Cuáles son las causas de la caída de ese Reino Unido de Israel, del reino de Israel? En este caso, cuando hablamos del reino de Israel, aquí nos ayuda la segunda rey, sobre todo de los capítulos 17 al 25. Cuando Acaz gobernó Judá y Oseas, hijo de Ela, gobernó Israel, o sea, el norte, en Samaria. Pero hizo algo malo ante los ojos de Dios, dice el libro sagrado. Oseas fue hecho siervo de Salmanasar, rey de Asiria, al ser traicionado. Por eso el rey de Asiria, Salmanasar, lo detuvo, o sea, lo encadenó en la cárcel, o sea, lo tomó prisionero. Esto sucedió, y aquí viene la parte ya, la lectura histórica, pero sobre todo la lectura teológica, es que ¿por qué se dividió el reino? ¿Por qué cayó el reino del norte? ¿Por qué fue tomado prisionero, etcétera, etcétera? Por esto, porque los israelitas habían pecado contra el Señor. Es decir, no escucharon, no obedecieron a Dios. Y el fruto de esto es que se volvieron idólatras, se hicieron ídolos. Fueron amonestados por medio de los profetas, pero no hicieron caso. O sea, no atendieron al requerimiento del Señor, a la voz del Señor. Por eso es que no escucharon la voz de los profetas. Tampoco Judá, en el caso del sur, guardó los mandamientos del Señor, la alianza. Jeroboam fue hecho rey y apartó a Israel de seguir al Señor. Por eso fueron exiliados a Asiria. El rey de Asiria trajo hombres, o sea, trajo gente extranjera y los colocó, los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los israelitas. Fue terrible, porque llevó a los israelitas del reino del norte de Samaria en exilio y a su vez implantó gente extranjera en Samaria. Entonces ahí es donde dice el Señor envió leones y mataron a muchos de ellos. Ahí ustedes pueden seguir el libro sagrado de los reyes, donde narra realmente con lujo de detalles toda esta situación. ¿Cuáles fueron las principales políticas asirias en relación a Samaria, el reino del norte? Primero es la deportación, el exilio. Y por lo tanto, con ello, la imposición de la religión asiria. Por lo tanto, se desecha el tema del Dios único. Esto trajo como consecuencias la fuga de los creyentes, los que quedaban ahí en Samaria, en el norte, hacia el sur. Después de la invasión, el reino del norte quedó convertido en una provincia asirio, parte de provincia siria. Y segundo, las tradiciones, es decir, en el exilio, el pueblo también llevó consigo sus propias tradiciones. Esto es importante resaltarlo, porque cuando el pueblo es exiliado, allá lleva su fe, su tradición, su moral, su estilo de vida. Es como hoy en día nuestros migrantes, se me ocurre, cuando están a otros países, allá lleva su idioma, su fe, sus tradiciones, su costumbre, su comida, etcétera, etcétera. El reino del norte se da por la rebelión de las tribus, o sea, las causas.
la rebelión de las tribus del norte, que después de la muerte del rey Salomón, recuerden que Salomón es el último rey que mantuvo a Israel unido, al Reino Unido, y las tribus del norte se rebelaron contra el gobierno de su hijo Roboam. Y esto condujo a esta división en los dos reinos que he hablado, el reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino de Judá al sur, cuya capital es Jerusalén. El reino de Israel se lo llama o reino de Israel o reino del norte. Esto incluía, como yo les decía, 10 tribus, o la mayoría de las tribus. ¿Sí? La tribu de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dan o Daniel, Dan, Aser, Neftalí, Efraín y Manasés. Entonces la capital, les he dicho, es Samaria. Eso sí, Samaria es una ciudad muy estratégica, porque al norte de Israel es donde están la parte geográfica verde, donde hay agua, donde hay grandes pastizales, donde hay vida en definitiva, a diferencia del sur que es más desértica. En el caso del reino del norte, sus gobernantes no fueron de la línea de dinastía de David, por eso es que los del sur no los querían o no tenían una buena referencia en relación al reino del norte. Israel del norte fue más vulnerable, por eso, como estaba en un lugar estratégico, a todo lo que es la influencia extranjera. ¿Sí? Tuvo relaciones políticas y conflictos con los reinos vecinos, incluidos los asirios, arameos y filisteos, o sea, porque era estratégico. Entonces, estas relaciones variaron también según los enfrentamientos militares que se iban dando. Por eso, en este contexto, a menudo se desvió de la adoración al Dios único, a Yahvé, y se dio una adoración hacia otros dioses, el tema de la idolatría. Esto provocó, aquí viene el rol de los profetas, donde denuncian, donde amonestan, donde llaman la atención con durísimas palabras de parte de Yahvé. Y principalmente los profetas lo que hacen es llamar al pueblo ¿a qué? A arrepentirse de ello y sobre todo volver a Dios. La caída ante el imperio asirio. El reino del norte fue conquistado por el imperio asirio en este año, en el 702 a.C. Y muchas de sus tribus, como les mencionaba, fueron deportadas a partir de esa invasión. Y esto es lo que puso fin al reino del norte y que marcó un hito muy importante a nivel histórico en el pueblo de Israel y en este caso en el reino del norte, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas repercusiones a partir de la caída del reino del norte? Esto, que la unificación de las tradiciones del norte con las del sur, lo que les decía, como ya los deportaron, les invadieron, ¿qué hicieron algunos de sus habitantes? Huir al sur, migrar al sur. Por eso ahí se unifica en el sur las tradiciones del norte también. Aquí es donde también se da inicio a la formación de movimientos de justicia y de derechos, o sea, que quieren reivindicarse, que quieren realmente sobresalir a esto. En este contexto histórico es donde se da la redacción de los libros sagrados de Amós, Oseas, Miqueas y el primer Isaías. ¿Sí? Aquí también surge el denominado movimiento deuteronomista del siglo VII. En esta época, en este tiempo, es donde se da un altísimo nivel cultural y religioso. Es donde realmente es un despertar de todo esto, es un renacimiento de la mentalidad sapiencial antigua. ¿Qué significa todo esto? Que el pueblo de Israel entonces tuvo algo muy importante que ofrecer, que dar. ¿A dónde nos va llevando todo esto así de manera un poco pedagógica? ¿Qué enseñanza deja la conquista siria de Samaria y la caída del reino del norte? Que esto es un evento que consta en la historia bíblica, en la Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que nos enseña? La enseñanza, lo que ilustra es esto, la importancia de la obediencia a Dios. Sí, esta es la lectura ya teológica. Por eso en Primera Reyes 22, capítulo 22, versículos 24 a 31, ahí se narra la conquista de Samaria por parte de los sirios, quienes invadieron el reino del norte y literalmente destruyeron al reino. ¿Sí? La caída de Israel fue el resultado de la desobediencia tanto de los reyes cuanto del pueblo hacia Dios y hacia el pacto. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de la alianza que hizo Dios
y el pueblo de Israel. En este ámbito, el profeta Oseas, que vivió durante este periodo, es donde llamó muchísimas veces al pueblo a arrepentirse y a volver a Dios. Pero sus palabras no fueron escuchadas. Y ahí es donde el pueblo se da a la idolatría, a la injusticia. Lo que el profeta y toda la línea de los profetas llaman, abandonan los caminos del Señor. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que Dios retira su protección y permitió, en este caso a los enemigos, concretamente a los asirios, que conquisten el reino. En el fondo, que destruyan el reino. Eso en cuanto al reino de Israel o reino del norte. ¿Qué sucede en cambio con el reino del sur o reino de Judá? Este reino incluía las tribus dos, es de Judá y de Benjamín. Algunos historiadores le colocan también partes de Leví, de la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví que ustedes conocen es la tribu sacerdotal, sí, de los sacerdotes. La capital es Jerusalén, y claro, Jerusalén es el centro religioso y político de la nación. En Jerusalén está el templo. Por eso les decía el templo de Salomón, el primer templo. El templo de Jerusalén, que fue construido por él, por el rey Salomón, era el centro de la adoración y un símbolo de la identidad religiosa de Judá y de todo Israel. Entonces aquí, sus gobernantes, en el caso del reino de Judá, sus gobernantes descendían directamente del rey David, o sea, de la línea de David, de la dinastía davídica. Todos los reyes de Judá descendían de esa línea. Por eso es que le otorgaba al reino de Judá más autoridad. Es lo que ante el pueblo se llama la legitimidad de los reyes, porque seguían la tradición y la dinastía davídica. A lo largo de la historia, este reino, el reino del sur, tuvo relaciones políticas y a veces también conflictivas, más fueron conflictivas con el reino del norte. Recuerden, ya cuando nos centremos al tema de Jesús, por eso cuando el diálogo con la samaritana que reporta el Evangelio de San Juan, que dice, dame agua, tú que eres judío, es por esto, porque siempre hubo desavenencias, conflictos entre el reino de Judá sur y el reino del norte. Entonces, pero eso sí, también hay que destacar lo que hubo momentos de cooperación y alianza. Sí, no solo conflictos y divisiones entre los reinos, porque en el fondo son judíos también. La fidelidad religiosa y el culto a Dios en Israel es muy importante en esto. Claro que también hay las famosas que se llama apostasías. Judá mostró, por eso en este sentido, mayor estabilidad en relación al reino del norte, porque en Jerusalén el culto de Dios de Israel, de Yahvé, era central, y tanto en la vida religiosa y social de todo el reino. Entonces aquí, al igual que el reino del norte, Judá también recibió advertencias y mensajes de parte de los profetas. Recuerden que hasta el mismísimo Jesús, cuando está en el huerto, bueno, en el monte de los olivos, el famoso Dominus Flevit, que se llama en latín, Dominus Flevit, que significa el Señor lloró. Cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, si hubiese escuchado la voz de los profetas, ya te hubiese querido abrazar como la gallina a sus polluelos. O sea, también recibe el reino de Judá, o sea, Jerusalén, durísimas advertencias de parte de los profetas, principalmente de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son muy, muy duros por la dureza de corazón, por la situación que vive, en este caso se vive en el reino del sur. El reino del sur cae ante el imperio babilónico, así como el reino del norte cayó ante el imperio asirio, el reino del sur cae ante el imperio de Babilonia, que fue conquistado por Babilonia, por este imperio, en el año 586 a.C. Y gran parte de la población, ya vamos a ir viendo, fue deportada a Babilonia. Y aquí es donde marca el fin del reino de Judá, porque llevó al exilio babilónico, y es el evento crucial en toda la historia del pueblo de Israel. En esta diapositiva les pongo el reino del sur del 922 al 587 que acabo de mencionar, los reyes que se han ido dando hasta la caída de Jerusalén. ¿Sí? Entonces esto es lo que hemos visto, la división del reino del norte, las dinastías, con Jeroboam en el norte y en el sur con Roboam, hijo de Salomón, y todo lo que se ha dado. En este enmarco, los profetas
que destacaron es Ahías, Samaías, Ido. Los reyes y profetas siempre en este ámbito, por ejemplo, en el reino del sur y en el reino del norte, los principales profetas que se destacan acá, tiene que ver Elías, Micaías, Eliezer, Eliseo, Joada. Todos son parte de toda esta historia. Como les digo, yo les he puesto acá para que ustedes puedan tranquilamente irlo viendo, pensando quiénes se han dado, cómo se dio todo esto, muy indicativas son todas estas diapositivas. Por ejemplo, los últimos reyes en este caso, de Samaria, ¿sí? ¿Quiénes fueron los profetas? Ahora, tanto la unión del reino, el Reino Unido, la división del reino, también tuvo ese apogeo, estos dos reinos. Como les decía, hacia el año 750 llega este apogeo. Jeroboam II en Samaria, Osías en Jerusalén. El enemigo exterior de estos reinos, por un lado, fue Egipto, que también decae, Asiria, que es el que conquista el reino del norte, Damasco, por ejemplo, se le llama en historia reino tapón entre Mesopotamia y el Mediterráneo. Por eso, en este sentido, deja de ser una amenaza para Israel y Judá, es decir, para el norte y el sur. En esta época de riqueza, que también hay injusticias y opresión hacia los pobres, y los profetas aquí anuncian y denuncian a viva voz y de manera frontal, o sea, directa, afrontan toda esta realidad y denuncian esa situación de la injusticia y de la opresión que se hace a los pobres. Aquí les sigo presentando lo que es los reyes y profetas, la caída de Samaria, todo esto, reyes y profetas, quiénes son, cómo se dieron. Esto, como le digo, es una parte indicativa para ustedes que les va a ayudar a tener hasta llegar a esto, a la caída de Jerusalén, que les decía en el año 586 antes de Cristo, ¿sí? Donde el gran rey, que en la Sagrada Escritura se lo nombra muy a menudo, Nabucodonosor, que invade Jerusalén. Y aquí, con la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, es donde marca, como se dice históricamente, un antes y después en la vida de la nación, en Israel. Ahí es donde se cumplen todos los juicios que profetizaron los mensajeros, los profetas, que denunciaron el pecado, la desobediencia a Dios. ¿Se dan cuenta las consecuencias cuando veíamos el primer encuentro de Adán y Eva por desobedecer? Hay unas consecuencias gravísimas. Lo mismo en el caso de los reyes y del pueblo, por desobedecer también hay injusticias, también hay consecuencias muy duras, como es el exilio, la deportación, la esclavitud, cuando se conquista Jerusalén, la eliminación del reino. Está muy pequeñita, está muy pequeñita. Esto, como les digo, es un cuadro cronológico de la división de la monarquía y el movimiento profético. Tranquilas, tranquilas. Cuando ustedes bajen esto, ahí le agrandan, le agrandan, le agrandan hasta que si no se consigue una lupa. No, pero cuando ustedes bajen este archivo, si es que les sirve o les interesa, aquí pueden poner, está la entera historia en pequeñito de esto. Ahora, ¿quiénes son los primeros profetas? Y aquí ustedes ya conocen esto. Hay una materia que se llama profetas. O sea, aquí no les voy a dar la materia. Aquí le tomo solo como historia de la salvación. Y ustedes ya saben que los profetas son amigos de Dios. Sí, son enviados de Dios. De hecho, el término aquí no les el término naví, hebreo, que significa profeta, es el mensajero de Dios. Sí, es el que Dios le envía, es el mediador de Dios. Muy bien. Entonces el profeta, a grandes líneas, es el que habla esto en nombre de Dios. Sí, en nombre de Dios. Por eso hay que distinguir quiénes son los falsos y los verdaderos. ¿Cómo distinguir eso? Entonces aquí vienen los criterios del Deuteronomio, es la fe del pueblo. Sí, el profeta es la fe del pueblo, que muestra la fe en Yahvé y los signos que le acompañan. Aquí se ponen los signos milagrosos, que a veces no son suficientes, sino es, ¿qué es la fe en Yahvé? La fe en el pueblo de un profeta para ser verdadero o falso, es que viva lo que predica. Sí, es que lo que predica esté en línea, en concordancia con la alianza, con el pacto. Entonces los profetas son quienes descubren el designio de Dios en los acontecimientos humanos. Ante situaciones idólatras, ellos descubren el accionar de Dios, el querer de Dios. Ante las injusticias, ellos revelan a Dios, la palabra de Dios. Por eso hablan ante reyes y ante el pueblo sin miedo incluso a perder la vida, a ofrendar la vida, a ser ajusticiados, pero hablan en nombre de Dios. ¿Sí? Esto es importante,
tenerlo en cuenta. Aquí les sigo insistiendo en eso, no para cansarles otra vez lo mismo, esto ya hablo de la caída del reino, es porque es pedagógicamente, cuando más se repite es para memorizar mejor todo esto. Sí, es una especie de epílogo, de síntesis. Sí es importante, esto sí les pido poner, es fácil, pero darse cuenta de esto, cuáles son los factores, las causas de la caída, en este caso, tanto del reino del norte, capital Samaria, les insisto, cuanto del reino de Judá o del sur, capital Jerusalén. Estas son los principales factores o caos, que es la idolatría y apostasía. Idolatría, ustedes saben, la adoración a otros dioses fuera del Dios único. La apostasía es la negación de la fe, la renuncia a la fe, y de manera burda, cruenta, terrible. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Otro factor es la corrupción política y social de los líderes y de las élites del reino de Israel a nivel social, a nivel político. Recuerden que en esta corrupción política y social sobre todo está el tema de la explotación de los pobres, lo que se llama los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables, los pobres? En la historia, no en la historia, en el pueblo de Israel siempre son tres grandes grupos. Aquí no los he colocado, pero ustedes como catequistas sé que lo saben, que son los huérfanos, las viudas y los forasteros. ¿Sí? Imagínense si eso lo pasamos al día de hoy. No les he colocado, pero ustedes pueden colocarlo o pueden tenerlo muy en mente eso. Entonces hay una explotación hacia ellos. Claro, entonces aquí viene la injusticia, la desigualdad. ¿Y qué provoca esto? Rebeliones, discordias, divisiones y lo que se llama debilitan al reino, debilitan la unidad, debilitan la fe, debilitan en definitiva al pueblo. Otro factor es la inestabilidad política y las luchas internas, en este caso del norte, estoy hablando del reino del norte, ¿sí? Que sufre ese reino a través de los reyes. Y por eso ahí es donde se dan conspiraciones, asesinatos, lo que se conoce como golpes de Estado. Eso da una inestabilidad y por lo tanto debilita al reino. Ahí es donde lo hace vulnerable a incursiones de sus vecinos de potencia regional, en este caso del imperio asirio. Otro factor son las amenazas externas y los conflictos militares que el reino del norte enfrentó con los vecinos. Y ahí están los asirios, los arameos, los filisteos. Entonces las guerras que hasta saben que las guerras no es solamente pérdida de vidas humanas, donde se desintegra la familia, un pueblo, sino que también socava la economía, la infraestructura, se agotan los recursos, se disminuye, es decir, una pérdida total. Y estos son los factores de la caída del reino del norte. Otro factor para la caída del reino es las alianzas políticas equivocadas, o sea, erróneas. En vez de confiar, como dicen los profetas, en Dios, en el pacto, en la alianza, confían en el poder de Egipto, por ejemplo, el poder de Babilonia, es decir, en la fuerza humana. Y entonces es una debilidad terrible. Y es un factor muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas alianzas resultan contraproducentes. Y es más, ¿por qué? Porque llevan a la dependencia. Entonces, cuando uno depende de alguien, se le impone una religión, unas políticas, un estilo de vida, incluso un mismo credo. Asimismo, el factor de las profecías y advertencias que son ignoradas. Que les he dicho que no se escucha a los profetas. El reino del norte tuvo muchísimos mensajes de parte de los profetas, pero el pueblo en sí, sobre todo los reyes, no escucharon, no hicieron caso, o sea, ignoraron. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde se da o se agilita más la caída del rey. ¿Sí? ¿Cuáles son, en cambio, los factores de la caída del reino del sur? Dejemos el reino del norte. Ustedes van a ver los títulos, pero son los mismos. Y sí, y sí. O sea, los factores también del reino del sur, en este caso de Judá, también es la idolatría y la apostasía que se da en el pueblo. Se da la veneración también a otros dioses, la adoración a otros dioses. ¿Sí? Yo les decía, si bien es cierto, el reino del sur dio mayor estabilidad que el norte, sin embargo, también hubo esta situación que se entregan a la idolatría. Lo mismo con la corrupción política y social. Al igual que el reino del norte, en el sur se tiene este problema, que explotan a los pobres y vulnerables. Y entonces esto que crea descontento. Ustedes, y eso es más fácil para nosotros dar de cuenta a partir del Nuevo Testamento. Sé que estoy en la historia, todavía en el Antiguo Testamento. Recuerden los grupos que habían en Israel, los saduceos, los fariseos,
los esenios, Jesús, los que le seguían, los pobres, los políticos, los sumos sacerdotes. Por esto, porque hay corrupción política y social. Y aquí hay que agregar también el factor de la desobediencia a las leyes de Dios, es decir, una corrupción religiosa, ¿sí? Y esto, el reino de Judá, al igual que el norte, recibió los mandamientos de Dios, recibió las instrucciones de sus mandamientos a través de los profetas, ¿sí? De mantenerse fieles al pacto, a la ley, pero también desobedeció, se apartó de esa relación con Dios. Jerusalén, es decir, el reino de Judá, también tuvo una inestabilidad política y con ello amenazas externas. En este caso, principalmente fueron de Babilonia, Egipto y Asiria. Y entonces, ¿eso qué generó? Guerras. Y eso debilita la economía, debilita la seguridad, debilita la cohesión en sí de la nación. También el reino del sur tuvo alianzas políticas equivocadas. Por ejemplo, cuando Judá se alió con Egipto contra Babilonia. A ver, ya Babilonia le invadió. Entonces, ¿qué hace Judá? Hace una alianza con Egipto contra el derrotar a Babilonia. Entonces se equivoca, porque esto provocó una durísima represalia de Babilonia, y aquí es donde Babilonia destruye Jerusalén. Cae el reino del sur, incendian el templo, deportan al pueblo judío a Babilonia. Y entonces, ¿por qué se dio todo esto? Por este factor. Así como el norte, también el sur, la desobediencia al llamado de los profetas, ¿sí? A la voz de los profetas. No les escucharon. Lo que les he dicho constantemente, ¿qué hacían los profetas? El llamado al arrepentimiento y volver al Señor. Se repite eso, es decir, cumplir el pacto, mantenerse fieles a la alianza, a Dios, y no lo hicieron, ¿sí? Por eso es que en esta línea se dan los profetas como Elías, ahí les pongo a modo de ejemplo nada más, Elías y los 400 sacerdotes de Baal, te recordarán ese episodio, el tema de Elías y su relación con Eliseo, o Eliseo que le sucede al profeta Elías. ¿Por qué? Porque, a ver, Elías y Eliseo son profetas que predicaron en el reino del norte después del 900 antes de Cristo. Ellos no dejaron nada por escrito, es cierto, pero su vida está envuelta en milagros, en prodigios. Por ejemplo, Elías, conocemos bíblicamente que encarna la figura de fuego que Lucas utilizará para presentar a Jesús. ¿Sí? Es difícil distinguir aquí, obviamente, lo legendario y lo histórico, pero la tradición eloísta que surge en esta época en el Reino del Norte es una reacción a los desórdenes sociales y religiosos que se vivían. Entonces ahí es donde interviene Elías, Eliseo. ¿Sí? También cercano a estos profetas es Amós y Oseas, los profetas. En el caso de Amós, que siempre está en el Reino del Norte, en este caso en el 750 y el 700 antes de Cristo, es un pastor, él es un pastor de la región, de Belén. ¿Cuál fue su mensaje? Esto, recordar la justicia de Dios, basada en recordar el pacto, la alianza, y por lo tanto la elección de Dios no es un privilegio, sino es un deber, es una responsabilidad de parte del pueblo, ¿sí? También tenemos aquí, nada más, aquí les pongo un fragmento, 4 al 6 de, escuchad vosotros que devoráis a los pobres, oprimiendo a los necesitados. El Señor jura por el honor de Jacob, no olvidaré ninguna de vuestras obras. Porque, repito, lo que los profetas eran durísimos ante la injusticia, ante la opresión, ¿sí? Ante la explotación, en definitiva, y es lo que se llama, lo que les decía, los factores, es la justicia, la injusticia. Es la corrupción política y social, es la corrupción incluso religiosa. Oseas, en cambio, el profeta es quien descubre el amor de Dios a través de su vida personal. Por eso él habla del famoso, el libro del profeta Oseas es lindísimo, es muy bello. Él pone, se destaca eso, el matrimonio lastimado por el adulterio. Recuerden ustedes eso del matrimonio. O sea, es claramente el esposo, el marido es Yahvé, y la esposa es Israel. Entonces, en ese matrimonio se da un adulterio. El adulterio es la traición con los reinos vecinos, con la idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Hay rompimiento de la alianza, se daña ese matrimonio. Entonces, el pecado, y el pecado ya no es una violación de una ley, sino una claudicación al amor de Dios. Es una falta de fidelidad. Y por eso Oseas y toda la línea profética va a hablar de prostitución y adulterio.
de eso. O sea, el pueblo se prostituye. Jerusalén terrible, la prostituta incluso era por esto, por la situación que vive el pueblo de Israel. Y miren lo que le decía el matrimonio, otra vez simplemente unos cuantos versículos de acá dice, en el caso del esposo, la esposa, pero aquí hay que tener presente que es Dios y el pueblo, o sea, Yahvé y el pueblo. ¿Qué dice? La seduciré con mis palabras, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Ella responderá como en los días de su juventud, cuando vino del país de Egipto. Ese día, oráculo de Yahvé, me llamarás mi esposo y no mi Baal. Sí, es la belleza del relato bíblico. A ver, cuando Dios, por eso pone el tema del matrimonio, el tema de la pareja, dice, le conduciré al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto hay soledad, hay silencio. Entonces ahí se escucha la voz. No hay otra voz, se le escucha. En la ciudad, en cambio, en Jerusalén o en Samaria, hay mucho ruido, mucho comercio, mucha idolatría, mucho pecado, en definitiva. Hay muchas voces, no se escucha una voz. Y claro, que esto es lo que dice allí. Ella responderá como en los días de su juventud. Qué belleza esto. ¿Qué significa eso? Cuando se hizo el pacto, recuerden que cuando se lee la alianza, el pueblo que responde, nosotros cumpliremos eso, nosotros acatamos, porque es la efervescencia del amor. Sobre todo es el amor primero, es la juventud como tal. Y ahí es cuando pedagógicamente, ustedes saben, cuando ya las parejas han avanzado varios años y ya están como cansados, como aburriéndose, vuelvan al primer amor. Recuerden cómo se enamoraron, ay, fue lindo, ¿y por qué no revivir eso? En otras palabras, lo que le está diciendo el profeta Oseas, en este caso en el capítulo 2, los versículos, ustedes pueden leerlo ahí del 16 al 25, o todo el libro del profeta. Yo sí les digo, cuando ustedes empiecen a leer, sé que sí lo hacen, pero cuando empiecen a leer un profeta, verán que no van, es como una telenovela. Quiero ver qué pasa. No, no, ya estoy en esa intriga. Es lo mismo es cuando se lee la Sagrada Escritura. O ustedes tomen, no por salirme del tema, tomen, por ejemplo, el libro del Eclesiastés, el Coelet, o los Proverbios. O sea, es una delicia realmente, es un saborear la lectura. A veces hasta sin meditar, solo la sencilla lectura ya se va convirtiendo en dulzura para el alma. Isaías, el primer Isaías. Él se encuentra en este caso, su predicación en el reino del sur, o sea, en Jerusalén. De hecho, Isaías predica ahí en Jerusalén. Es un gran señor y ve sucederse varios reyes, vacilando en su política exterior. Lo único que puede salvar, es lo central de Isaías, lo que le dice es, lo único que puede salvar al pueblo es la alianza con Dios. No con Babilonia, no con Egipto, no con... Es la alianza con Dios, ¿sí? El mesianismo no se agota en los reyes, va más allá todavía. Por eso es la obediencia a Dios. La obediencia al pacto que se hizo. Asimismo, les coloco aquí un versículo que dice, ¿qué necesidad tengo de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de vuestros holocaustos. Aunque recéis largas plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están manchadas de crímenes. Lavaos, purificaos. Apartad vuestras maldades de mi vista. Que cese el mal. Aprended a obrar el bien. Buscad la justicia y socorrer al oprimido. Proteger al huérfano y hacer justicia a la viuda. Justamente les hablaba antes de los tres grandes. ¿Quiénes son los pobres, los vulnerables? Hoy diríamos en un lenguaje de la iglesia universal, pero más de la iglesia continental latinoamericana, es de los que no tienen voz, ¿sí? De los pobres, de los sencillos. En el pueblo de Israel es clarísimo eso. Los grandes grupos vulnerables es el huérfano, y se entiende hasta culturalmente, el huérfano por algo es huérfano, ya no tiene padres, y por lo tanto es vulnerable a cualquier injusticia, ¿sí? ¿Qué o cuál otro grupo es? ¿Qué otro grupo es? La viuda, igualmente, la viuda, por algo ya queda sin el esposo. Recuerden las guerras y todo, queda, ya no tiene el sustento, la protección, la compañía. Y obviamente el oprimido es el que está encarcelado, el oprimido es el pobre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Espero que se me vaya entendiendo esto. También aquí está el profeta Miqueas, que siempre en el reino del sur, en este caso, y predica en Jerusalén, también en tiempo de Isaías. Él es un aldeano que ha sufrido en su propia carne, piel,
la guerra y la injusticia que se dio en esto. Por eso él clama la indignación hacia Dios. ¿Sí? Podemos aquí llamarlo que es como una especie que hace un resumen de lo que anunció, predicó Amós, Oseas e Isaías. Y él es durísimo, Miqueas, contra la injusticia social. ¿Sí? Y por eso él, ante todo esto, llama a la esperanza también. A la esperanza. Un texto de él. Dice el Señor, levántate, presenta mi caso ante las montañas y deja que las colinas escuchen su voz. Escuchad montañas la causa del Señor, vosotras, firme fundamento de la tierra, pues el Señor tiene una causa contra su pueblo y quiere pleitar con Israel. ¿Acaso te han indicado, hombre, lo que es bueno y lo que Dios reclama de ti? Haz lo que es justo y ama la bondad. Camina con humildad con tu Dios. O sea, vuelve a la justicia, vuelve al amor de Dios, vuelve al pacto, vuelve a la alianza que Dios te ofrece. Entonces aquí, por eso, por estas y otras muchas razones, es donde se da la caída de Samaria, con todas las consecuencias. Aquí los principales personajes es el rey Josías y todo el tema del Deuteronomio, que es muy, muy importante tenerlo en cuenta esto. Hay que destacar también otros profetas como Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías, que se da en este sentido. ¿Por qué se habla del Deuteronomio? Porque en esta época se descubre el rollo del Deuteronomio en el templo. La reforma de Josías, que consistió en reajustar la ley de la alianza y volverla a instaurar en todo el reino, ante tanta injusticia. ¿Sí? Entonces el sentido profundo será ya una ley de amor. Sí, la ley de amor. Entonces en este tiempo se completa el núcleo del discurso de Moisés, es decir, el tema de la ley, el tema de la alianza, el tema del pacto, el tema del pacto que se da ante Dios. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta aquí? Espero que estén todavía despiertos. ¿Sí? No me roncarán. Estoy atento. Aquí un fragmento, como le estoy dando de esto que voy desarrollando. En este caso, Segunda Reyes 22, 8 y el versículo 8 y también del 11 al 13. ¿Qué dice? Entonces el gran sacerdote Elquías dijo al secretario Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo de Yahvé. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Después dio esta orden al sacerdote, id a consultar a Yahvé por mi pueblo y por todo Judá. Grande ha de ser su indignación porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para poner en práctica todo lo que está escrito. Por eso es lo que llama la reunificación. Llama ahora la ley del amor. A la ley del amor. O sea, que se lo haga por amor, por bondad, por respeto, por temor a Dios. Y que no se deje llevar ya por las potencias extranjeras. Es de destacar también en este ámbito a Sofonías, el dies irae, el día de la ira. Sofonías, que predica hacia el 613, durante la reforma, se entiende antes de Cristo, ¿no? Durante la reforma de Josías. Para Sofonías, lo que le presenta el mensaje al pueblo es que no hay justos excepto Dios. Entonces, ¿qué significa si no hay justos? Es que hay que siempre acudir a Dios. Hay que siempre pedirle, al estilo de Salomón, la sabiduría para ser justos, para administrar con rectitud y sobre todo para cuidar el tema de la alianza. Porque cuando Dios venga al pueblo infiel, por eso es día ire, será un día terrible, será un día de ira. Sí, entonces el pueblo purificado responderá con corazón pobre. Porque ¿quién es el pobre? Es el que se abandona a las manos de Dios, es el que confía en Dios. Es el que tiene a Dios como su padre, como su protector. En Sofonías se resalta muchísimo el tema de lo femenino, o sea, la imagen femenina del pueblo. Aquí es donde empiezan las expresiones bonitas de hija de Sión en relación a Jerusalén. Recuerden que los salmos dirán, salta hija de Sión, alégrate hija de Sión. La alegría, ¿por qué? Porque ante tanta desolación, ante tanta tristeza, también hay esperanza, también hay esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en la hija de Sión, en el pueblo, en Jerusalén, es donde Dios se quiere nuevamente hacer presente, ¿sí? Por la situación de Israel. Entonces, Sofonías habla también de la Virgen de Sión en el porvenir. Sí, he aquí que una virgen. Claro, en relación también a Isaías. Sofonías, otro fragmento del capítulo 1, 15 y 18, ¿qué dice? Aquel será un día de ira, un día de tormento y angustia,
un día de ruina y devastación, un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y de negrura, un día de toques de cuerno y de gritos de guerra. Infundiré pavor en los hombres y caminarán como ciegos, porque han pecado contra Yahvé. Toda la tierra será devorada, porque él pondrá un fin terrible a todo lo que habita sobre la tierra. Por eso la ira, el día es ira, o sea, es ante tanta infidelidad, tanta injusticia, viene también la intervención de Dios. ¿Sí? Nahum y la muerte de Josías. Nahum, otro gran profeta que predica, recuerden, Nahum es el tema de Nínive, ¿sí? La capital asiria que cae bajo el enemigo Babilonia por Nabucodonosor que les hablaba. En Medio Oriente, este episodio se aplaude la ruina del enemigo, pero no ha hecho más que cambiar de amo en este caso. Claro, como en este caso Babilonia sorprende y supera a Siria, entonces se alegra, que bueno, ya, pero no, simplemente hay otra situación terrible. Por eso, Egipto se alía con la decadente Asiria contra Babilonia. Y aquí es donde interviene Josías, que quiere cerrar el paso del faraón Necao, pero muere en la batalla de Megiddo, se llama allí. Eso como lo reportas Dos Reyes 23, 31, 32. O sea, queriendo ayudar a uno, obstaculizando el paso del otro, cae, porque son pueblos muy fuertes en relación. Entonces aquí, de hecho, la muerte de Josías, que era muy querido, todo el pueblo de Israel, si se los fieles lloran la muerte de él. Y claro, ¿por qué el que confía en Dios muere así? Se preguntaban. O sea, ¿por qué las personas buenas deben morir, en otras palabras? ¿Por qué un rey que nos protegía debe morir de esta forma? Y entonces allí viene la parte existencial, lo que se pregunta. También el pueblo elegido, el pueblo querido por Dios. ¿Sí? Muy bien. Ya estoy, ya mismo les doy la pausa. Sí, no se preocupen. Nahum 1:3-6, ¿qué dice? Qué Lento a lindo. la ira es Yahvé, grande en la fuerza y no deja impune. En el huracán, en la tempestad, sigue su camino. Las montañas tiemblan ante él, las cimas se tambalean, la tierra se postra ante él y todos habitantes. ¿Quién se mantiene firme ante su furor? ¿Quién aguanta su ira ardiente? O sea, el temor de Dios. O sea, Dios es poderoso, es en Dios que se debe confiar. ¿Sí? Otro gran profeta es Habacuc. Y Habacuc se encuentra en el contexto histórico de la caída del reino del sur, de Judá. Sí, por eso Habacuc es quien predica durante la invasión de Babilonia. Es un profeta muy valiente. ¿Por qué los malos siempre triunfan? Aquí Habacuc se pregunta sobre el problema del mal. Y ahí es donde la conclusión de todo esto va a decir que el justo vive por la fe, no por la fuerza humana, no por el poder humano. ¿Sí? Carquemish sucumbe ante Babilonia y Judá queda muy expuesta ante esta situación. Y ahí se van a dar cuenta que los babilonios no son mejores que los asirios, siempre serán potencias que explotan, que destruyen, que saquean, en definitiva, que deportan. Entonces es en el año 587 cuando Jerusalén cae y sobre todo viene destruido el templo, incendiado y expoliado, o sea, saqueado. El arca de la alianza también es quemada. Los habitantes de aquí de Jerusalén, como ya les he dicho, son deportados a Babilonia y en este contexto se da el fin del reino de Judá, con su capital Jerusalén. Entonces esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. Habacuc, es un poquito largo el texto, pero para tener, así les he puesto así textos para irlos relacionando con lo que vamos describiendo. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que pedir auxilio sin que me escuches? ¿No existes desde el principio, Yahvé, mi Dios santo, que no muere? Tus ojos son demasiado puros para ver el mal. No puedes contemplar lo que duele. ¿Por qué contemplas en silencio a los que rapiñan cuando el impío devora al justo? Me pondré firme en mi puesto de guardia, estaré alerta a ver qué habla en mí, qué replica a mi queja. Yahvé me dijo, escribe la visión, ponla sobre el tablero, que corra quien la lea. Es otra visión para el fin que no falla. A ver, recuerden que ante tanta invasión, ante tanto mal, también el profeta se pregunta, Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Claro. ¿Qué hacemos ante esta situación? Y a veces son preguntas existenciales que yo creo que eso a nosotros también nos sucede.
No sucede. Por eso, Dios mío, esa gente que es mala y todo, ni gripe le da. Podemos decir, o sea, y entonces el profeta también reflexiona esto, pero ahí viene el tema de que la confianza en Dios, la fe en Yahvé, no falla, no falla. Y aquí viene otro grande, que es Jeremías, y el tema de la nueva alianza, no hablamos todavía de Cristo, pero ya se preanuncia o se anuncia la nueva alianza. También Jeremías predica en tiempo de Josías, en el 627. Jeremías, vive esa reforma de Josías. Recuerden, la reforma de Josías es nuevamente instaurar la ley en todo el reino, volver al culto a Dios, volver a la alianza, es decir, volver al pacto que Dios hace. Por eso vive la reforma de Josías, la subida de Babilonia, los 10 años de vacilación política antes de la caída y la ruina final que hablaba, pero Jeremías, muere exiliado en Egipto. Pero ¿cuál fue la misión de Jeremías? Esto, dar sentido a tanto mal, a la catástrofe, y convertir esa destrucción en purificación. Entonces, ¿qué pasa? No hay que ver solo lo malo, aunque es durísimo, pero de allí viene una esperanza. Y eso pasa también en la vida cotidiana. A veces hay que tocar fondo para reaccionar. Eso es lo que invita Jeremías. Por eso es que clama contra las prácticas exteriores y aboga por una religión interior y sincera. O sea, no es tanto de holocausto, sino de interioridad, de sinceridad. ¿Sí? Dios permite, dirá Jeremías, Dios permite la desgracia para que el pueblo aprenda. Son lecciones de vida, son tirones de oreja durísimas, pero al final son lecciones. En este caso, el pueblo destruido, como reino pecador, podrá resucitar a una comunidad santa, Cajal se dice en hebreo, la comunidad santa, la asamblea santa del pueblo de Dios. Jeremías 2, 3, 6, 9, 32, 3 versículos. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y se han cavado cisternas agrietadas que no retienen el agua. Tu mal te corregirá. Sí, es amargo para ti haber abandonado a tu Dios, pero mi terror ya no te impone. ¿Olvida una novia sus galas o una novia sus velos? La respuesta obviamente será no, pero Yahvé dirá, pero mi pueblo sí se ha olvidado de mí. Entonces la advertencia de Jeremías que realicen esto de la alianza. Aquí el tema de la vocación, las confesiones, etcétera, es lo que llama al pueblo de Dios, y este signo ya nos dice que hay que hacer una pausa. Ahora nos vamos a centrar en otro gran hito de la historia de la salvación, que es el llamado destierro de Babilonia. Para ello hay que tener presente lo que acabamos antes de la pausa de desarrollar, que es las caídas de los reinos, ¿sí? En el caso del reino del norte, el reino del sur, en manos del imperio asirio y del imperio babilónico. ¿En qué consiste entonces el destierro de Babilonia? Recordemos que Judá era un pueblo muy pequeñito, sí, muy pequeñito. En el año 598, Nabucodonosor llega a Jerusalén. Allí acaba de subir al trono Joaquín, hijo de Joaquim, que tenía 18 añitos, era muy jovencito. Inmediatamente fue llevado cautivo a Babilonia, obviamente ante la invasión babilónica, junto con algo más, dicen los historiadores, de 3,000 o quizá 10,000 judíos, eso sí, pertenecientes a la clase dirigente. O sea, no llevaron a todos los judíos, a una clase. Como Joaquín no tenía hijos, entonces Nabucodonosor coloca en Judá a un hijo suyo, o sea, un hijo de Nabucodonosor, llamado Sedecías, pues pensaba que éste iba a secundar su política frente a Egipto, o sea, apoyarle. Pero no fue así, y por ello Nabucodonosor vuelve a intervenir en el año 587, saquea de nuevo Jerusalén, incendia el templo, hace sacar los ojos a Sedecías y lo lleva de nuevo cautivo. O sea, fue terrible, claro, porque es ante una traición. Simultáneamente se da la segunda deportación, esta vez menos de 1 millar. Al frente de la población de Judea es puesto un judío llamado Godolías, inclinado a la amistad con Babilonia, pero asimismo, como estaba a favor de los babilonios, el mismo pueblo judío lo mató, o sea, lo asesinó. Lo asesinó porque ¿cómo un judío puede traicionar a su propia raza? 5 años más tarde se produce otra deportación menos numerosa, señal de que Jerusalén no está suficientemente sometida a Babilonia. O sea, es la lectura que hacen los grandes historiadores que se dieron
varias etapas, diversas deportaciones, porque Jerusalén no se sometía, o mejor dicho, no se sometió a Babilonia. En total de deportados a Babilonia se calcula entre 10 y 20.000. Otros judíos, entre ellos el profeta Jeremías, que había desarrollado su actividad en Jerusalén durante 40 años, también estuvo involucrado en estos acontecimientos políticos y sociales, o sea, en este ámbito del destierro de Babilonia. De todos estos hechos queda constancia en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de Crónicas y en el libro del profeta Jeremías. Y en los tres se interpretan estos acontecimientos de la misma manera. Todo aquello sucedió porque el pueblo no había sido fiel a su Dios, es decir, la infidelidad al pacto, ¿sí? La no fidelidad a la alianza. Pero en este contexto, si bien es cierto, es terrible, la esperanza en el futuro descendiente de David no está perdida. O sea, viene el tema de la esperanza. La rama de David continúa. La permanencia de sus descendientes hasta llegar a Jesús está en el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso el destierro suponía un drama en la vida de Israel, pero no todo estaba perdido. Por eso el tema de la esperanza. Los que quedaron en Judea y en Jerusalén ocuparon las tierras y posesiones de los deportados. Eso fue otra situación. Claro, como se deportó a muchísimos judíos, los que quedaron, ¿qué pasa? Se apropiaron, se adueñaron, como era normal, era lógico. Y después va a haber un tremendo problema cuando regresen. Ya sus tierras, sus casas, sus propiedades, de pronto ya han cambiado de dueño, ya tienen otros propietarios. Va a haber nuevamente conflictos terribles, pero todo esto se da en el ámbito, repito, de la deportación. Por tanto, se conoce con el nombre de cautiverio de Babilonia al período en el que parte de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia, y este finalizó con el edicto del rey persa Ciro en el año 538 a.C. Y ese edicto es lo que ya vamos a desarrollar más adelante, es el que permite nuevamente el regreso de los judíos a Jerusalén, o sea, a Judá, a sus tierras. El imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 586 o 597 a.C., la primera deportación, lo cual implicaría una duración de 50 o 60 años de exilio. Pero en cambio Jeremías indica que ese exilio duró 70 años. Por eso es que algunos autores históricamente fijan su inicio en el 608 a.C. y su final en el año 506 a.C., es decir, cuando se da la reconstrucción del primer templo de Jerusalén. ¿Qué dice el texto bíblico acerca del cautiverio de Babilonia? Esto: en aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10.000, dice el texto sagrado, clarito, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matatías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Segunda Reyes 24:7. Entonces se dan cuenta, aquí pone hasta el número, ¿sí? El número que se dio. Entonces la deportación, como ya dijimos, se dio en dos fases, en tres, en cuatro, ponemos dos fases, y en torno al año 597 a.C., que afectó a las clases altas, y otra más general en el 586 a.C., a partir de la destrucción de Jerusalén. Y lo que ya se mencionó, esto sucedió a causa de la ira, de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Se decía, se rebeló contra el rey de Babilonia. Esto dice Segunda Reyes 24:20. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo en esto? Muy bien. Continuemos. Aquí les pongo, obviamente, no se meterán solo en las imágenes, sino sobre todo, aunque está medio oscurito, aquí está la caída, en este caso la caída de Asiria a manos de Babilonia, 600 a.C. En el 605 a.C., Daniel es llevado también cautivo. Recuerden, Daniel es uno de los grandes sabios, de los grandes inteligentes, con otros compañeros a Babilonia, la primera deportación. Por eso les decía, la primera deportación va a la clase alta, o sea, los magistrados, los realmente bonitos. Luego está la segunda etapa, que es la segunda deportación de Judá, bajo el rey Joaquín,
Y esto, el profeta Ezequiel es muy claro en esto, y aquí es donde pone, también con Segunda Reyes, los famosos 10,000 cautivos en el año 597 antes de Cristo. La tercera etapa del cautiverio, nuevamente de Judá, y aquí es donde se da la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. En esta tercera etapa es Nehemías, es enviado a reconstruir el templo, por eso ya veremos más adelante. Recuerden que hay que ver Esdras y Nehemías, es otro tema de la historia de la salvación hasta llegar al año 538 antes de Cristo, que en cambio se da la caída de Babilonia. Sí, aquí tienen un poco más, cuando bajen este archivo, ustedes le pueden agrandar y están nuevamente las etapas que se dan. Aquí, ¿por qué? Pero aquí dice, pero ¿cómo es que antes presentó 3 etapas de deportación y aquí aparecen 4? No, la cuarta tiene que ver con el decreto que se da el 537 hasta llegar a todos esos decretos para la restauración, o sea, para la vuelta de los judíos a Egipto. Entonces, cuando Judá fue vencido y conquistado por Babilonia, obviamente, y eso creo que hasta por deducción lógica nos damos cuenta que fue una experiencia muy humillante, ¿sí? Porque obviamente murió muchísima gente y los que lograron sobrevivir fueron deportados a Babilonia. O sea, no es que simplemente invadieron Israel y lo llevaron prisionero, no, murió muchísima gente, muchísimos judíos. Y ahí se convirtieron en esclavos y claro, cuando hay una esclavitud, se da lo que ahí les coloco, es eh, algo despiadado y cruel que el enemigo no tiene contemplaciones. Y lo más tremendo, terrible para el pueblo es que su identidad nacional fue borrada. Su país fue repoblado por otros pueblos traídos de lejanas tierras. Y el mismo templo, que es la casa de Dios, fue destruida. Toda esperanza parecía haber terminado para ellos. Lo único que tenían por delante es servir como esclavos. Sí, y claro, en este contexto era mejor esperar la muerte. Y la muerte, qué terrible en un país extraño. A ver, queridos hermanos, ojalá no me pase las 9. Trataré de respetar esos tiempos, pero es para hacer énfasis cuando se habla de la destrucción del templo. Uno puede decir, muy bien, ya no destruyeron el templo, pero hay otros templos, hablando en términos contemporáneos o católicamente hablando. A ver, Dios no quiera, nos destruyen, por ejemplo, la catedral, estoy inventando, Dios no quiera, destruyen la catedral, pero tengo San Francisco. O destruyen San Francisco, tengo la compañía. Se me ocurre que el casco colonial en Quito. Pero no, hermanos, no, hermanas. La destrucción del templo de Jerusalén es lo más pavoroso que le puede pasar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el templo es la identidad, la esencia de Israel. Es donde Israel tiene su símbolo. O sea, claro que después surgirán las sinagogas y todo eso, pero es el templo. ¿Por qué el templo? Porque es la casa de Dios. Es el lugar de Dios. Entonces no es la estructura, lo físico, sino es destruir al mismísimo Dios. Y ahí es donde pierde identidad. Es lo que actualmente cuando se habla en una antropología, se habla de identidad y pertenencia. Ustedes saben, el sentido de identidad y pertenencia. Alguien que no tenga identidad, imagínense nosotros sin identidad. Terrible no tener apellidos. Bueno, no es que no vamos a tener apellidos, sino no tener esa raíz de identidad, no sentirnos orgullosos de nuestros apellidos, o sea, de nuestras raíces familiares, la identidad nacional. Por eso, a ver, ¿qué pasa cuando alguien habla mal de nuestras familias? Enseguida salta. Es la identidad, yo pertenezco a. Esto trasladémosle al ámbito de la fe. Destruir el templo es destruir todo. Y por eso es humillación, por eso hay desánimo, por eso hay tristeza. Recordarán los salmos cuando ustedes que dominan esto, cuando ahí en Jerusalén dice, a las orillas del río, ¿qué dice el salmo? Junto a los canales de Babilonia nos poníamos a llorar, a cantar. ¿Cómo cantar un cántico de Sión si estamos en tierra extranjera? Pero ahí viene también la esperanza, lo lindo del pueblo. Si me olvido de Jerusalén, ¿qué dice? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Tremendo, o sea, porque aunque se perdió todo esto, pero la fe sigue. Es más, en los momentos más duros, más dolorosos, es cuando más aflora la fe. Es cuando más el creyente, y en este caso el pueblo judío, se aferra a la ley, se aferra a Dios. ¿Sí? Yo les he dicho, yo hablo mucho, así es que ya les he pedido algunas ocasiones, tendrán paciencia.
Continuamos entonces. Ahora, aquí simplemente es algo indicativo que les pongo. ¿Qué significó para el pueblo judío el exilio a Babilonia? Esto, pérdida de la libertad política, alejamiento de su territorio, amenaza de su identidad fuera de su tierra, lo que se acaba de decir, caída de los pilares fundamentales del pueblo, que es la tierra, el rey, el templo y el culto. Imagínense nosotros perder la tierra, sí, perder a nuestros pastores, al rey, perder nuestros templos, perder el culto, nos dejan sin fundamento. O sea, y ahí la vida adquiere otra visión, no tendría, algunos llaman, no tendría sentido. Los judíos deportados, en este contexto, ante tanta pérdida, ante tanto desastre, miren lo que decía, ante el río, los canales, el pueblo se pregunta, o sea, el pueblo se cuestiona, el creyente dice, ¿qué pasó con Dios? Es como Carlos Mester. Carlos Mester es un gran sacerdote, 60 años misionero en la selva de Brasil, es holandés, un gran biblista. Cuando se dieron las dos guerras mundiales, perdón, les cambié radicalmente de tema y de siglo, pero ante lo cruento, lo nefasto, él realizó un libro que se llamó Dios, ¿dónde estás? Y él agrega, Dios ha muerto. No al estilo de Nietzsche, no, 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 no. Por esto, entonces el pueblo judío igual, ante esta situación, miren las preguntas que se hacen. ¿Nos abandonó Dios? ¿Se perdió la alianza? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Hay una salida? ¿Estamos destinados a morir y a desaparecer? O sea, es lo que lleva la vida, o sea, la esencia de ello, a preguntarnos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué nos pasó tanto mal? Y la respuesta va a ser, porque no obedecimos a Dios, porque no fuimos fieles a Dios, al mandato de Dios. Ante todas estas preguntas y esta situación, el pueblo respondió esto, renovando su fe, y ahí utilizó distintas vías. Entre ellos, el pueblo redescubrió y valoró la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Analizó la situación presente a partir de la evaluación del pasado. ¿Por qué estamos exiliados? ¿Por qué estamos esclavizados? ¿Por qué nos morimos? Y van hacia el pasado, o sea, hacen un análisis, ¿sí? Aquí viene la gran labor profética de Ezequiel, Abdías, el segundo Isaías nos referimos a los capítulos 40, 55 de Isaías, y ellos son los que van a iluminar esta situación en relación a la palabra de Dios. Por eso aquí se dan colecciones de escritos, entre ellos el Pentateuco que es bellísimo. La gran confianza en la alianza, o sea, renuevan esa fe, pero hay que confiar en la alianza. ¿Qué significa en la alianza? Que Dios no abandona al pueblo. Y ahí, al ir al pasado, ¿qué dicen? Si Dios liberó a los antepasados de la opción de Egipto, también nos liberará de esta nueva circunstancia. Porque es Dios, y Dios no abandona a su pueblo. Dios es siempre fiel. Y entonces aquí se da una gran profundidad y crecimiento teológico y espiritual del pueblo de Dios. Aquí les presento algunos textos que interpretan esta experiencia del exilio. Vuelven a reflexionar al tema de Dios, Dios único creador. Por eso ahí viene la secuencia de liturgia, el hombre y la mujer que vivíamos en la unidad uno, para nuevamente revivir y vivir ese proyecto de Dios, ¿sí? Que nos ama, que nos quiere, que creó al hombre y a la mujer por su amor, por su bondad. Isaías 46, la afirmación del monoteísmo, ¿entiendes? O sea, de tanta idolatría, se reafirma el único Dios, ¿sí? El monoteísmo. Ezequiel 16, la historia del pueblo de Israel, es decir, la infidelidad por un lado, pero también el perdón que le ofrece Dios. Y ahí van a descubrir, no van a descubrir, sino se van a cerciorar que Dios es amor. Sí, el Dios de amor que perdona las infidelidades. Le llevaré al desierto, como el cantar de los cantares, le hablaré al oído, le diré palabras de amor, etc. La conquistaré. Yahvé y el pueblo. Ezequiel 37, el pueblo puede resucitar del estado de muerte en el exilio siempre y cuando esto se abra a recibir el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, la bondad de Dios, el amor de Dios. Aquí esto es personal. Cuando yo pongo personal o en grupos, no dirán, ay, qué lindo, ya se va a acabar la clase. No, 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 no. Falta largo. Es así para que, como, para no perder este hilito y aquí para reflejar, por ejemplo, la catequesis o entre nosotros. Esto. ¿Cuáles son nuestras seguridades actuales? Recuerden, el pueblo se sentía seguro con Babilonia y de pronto vino el desastre. Ahora, si caen estas seguridades, por eso hay que responder cuáles son esas. ¿En dónde apoyamos nuestra fe? ¿O es que renegamos la apostasía? Ah, es que Dios ya no me escucha, ya no voy a misa. O ya no rezo.
¿O para qué hacer esto? Yo voy a misa todos los días y me fue mal en matemáticas, dirán los catequizandos. No sé, o sea, creemos que podemos seguir confiando si nos falta aquello que nos ha hecho crecer en la fe. O sea, aquí se puede poner estas u otras preguntas que nos pueden ayudar, porque también hay exilios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las líneas fundamentales de esta teología del exilio, lo que se llama la teología del cautiverio? Hay que recuperar los genuinos valores colectivos de la comunidad, del pueblo, y también los individuales, que se pierden por la infidelidad de Dios y alianza en el caso del pueblo. El exilio no es para lamentar, sino para cambiar esos errores. Y es una lección de vida, por eso es un fundamento teológico. ¿Sí? El plan salvífico se realiza dentro de cada individuo y ese individuo dentro de la comunidad. Y Dios ya está dispuesto a liberar a Israel, pero después de purificarlo, después de darle una lección, después de tirarle de las orejotas. ¿Sí? Entonces, un nuevo exilio, un nuevo pueblo. Hay enseñanzas. Aquí les pongo una cronología del cautiverio, ustedes pueden irlo viendo, siempre son indicativos que les va a ir ayudando de manera más clara a profundizar esto. Aquí es donde se dan lo que se llama los profetas del exilio. Y son tres principales, bueno, es toda la línea profética, pero lo que más se destaca es Jeremías. Ya vamos a verlo, son tres, aquí les presento tres. Jeremías, miren el subtítulo, les pongo, testigo de la caída de Jerusalén, eso fue Jeremías. Porque para él, Jerusalén no tiene resistencia ante el poder de, en este caso, el imperio Babilón. Es imposible para Jeremías, les decía a los ciudadanos de Jerusalén, es imposible enfrentar a eso. No hay tal. La superioridad es tremenda. Lo que ya les he dicho, Nabucodonosor asedia Jerusalén y cae la ciudad en el 597. Joaquín es tomado prisionero y junto a su familia y funcionarios deportados, lo que habla la primera deportación, donde van la clase alta. Nabucodonosor, les decía, establece como rey a Sedecías, se niega a pagar el tributo a Babilonia y por eso en el 87 le declara la guerra y con ello termina. Y con esa guerra, o sea, con esta parte, termina la monarquía en Israel. Y ahí es donde se destruye totalmente a Jerusalén y el templo. Esto se encuentra en Baruch 39, 1:10. Esos 10 versículos son riquísimos en detalles que va mencionando y narrando esta situación. ¿Sí? La liturgia de la sinagoga, aquí, por eso Jeremías, aquí sobre todo se resalta lo que se llama las lamentaciones. Las lamentaciones en la celebración conmemorativa de la destrucción del templo. Por eso las lamentaciones son cinco. La primera comienza con una pregunta que sube hasta el cielo, se pone así, y se precipita hasta la tierra, pero sin respuesta. ¿Cómo? Lo que le decía. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué no hicimos nada? ¿Por qué no cambiamos? O sea, en esta pregunta hay una serie de preguntas y por eso se trata del lamento de la oración hecha de preguntas entre sollozos. Es una lamentación personal y comunitaria. Cada orante siente el dolor punzante de su corazón y la nación entera, con una única voz coral, eleva el llanto común. Es un llanto que resuena desde Jerusalén hasta los canales de Babilonia, donde los desterrados, dice, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras guitarras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cantar del Señor en tierra extranjera? Y lo que mencionamos, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías, el Salmo 137. ¿Sí? Dios mío, terrible si nosotros dijéramos esto. Que se me paralice la mano derecha, si me olvido de ti, Dios mío. Estuviéramos sin brazos y mudos. Algunos, ustedes no. Entonces, Jeremías es la lamentación. ¿Cómo pasó esto? La primera. La segunda lamentación repite, en cambio, la confesión de fe en Dios como Señor de la historia, por historia de la salvación. Porque Dios es quien ha destruido la ciudad. ¿Se dan cuenta? Es como Lamentaciones 2:1-9. Y la causa que han sido nuestros pecados. ¿Sí? Lamentaciones 2:18. Entonces, en esta lamentación aflora algo nuevo. La súplica al Señor para que tenga misericordia, tenga compasión, tenga piedad. La tercera lamentación, en cambio, invita a examinar la propia conducta para volver a Dios, al Señor.
elevando a él el corazón y las manos, o sea, de manera sincera. La cuarta lamentación parece ser la narración de un superviviente de la catástrofe que no logra quitarse de sus ojos esas escenas terribles que contempla. Imagínense para un judío ver que le destruyen la ciudad, que le queman el templo, por lo que le explicaba. Pero al final se alza para borrar todo el horror y da el anuncio de la esperanza y perdón, como dice Lamentaciones 4, 21, 22. Se ha borrado tu culpa, hija de Sión. Hija de Sión es Jerusalén. Cuando se habla hija de Sión se refiere a Jerusalén. No seguirás en el destierro. O sea, ya hay una esperanza de que se va a terminar ese exilio. ¿Sí? Es la súplica humilde, en cambio, en la quinta lamentación, que pide al Señor que renueve a su pueblo los antiguos prodigios. Ahí le recuerdan a Dios. Tú, Yahvé, eres rey por siempre, tu trono dura de generación en generación. ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué nos abandonarás por toda la vida? Señor, haznos volver a ti y volveremos, dice. Renueva los días pasados, o sea, vuelve a ser misericordioso. ¿Sí? Entonces Jeremías, que asiste, como les decía, a la caída de Jerusalén, al incendio del templo, es decir, a todo lo que sucedió, es el que invita a volver a Dios, a poner la confianza en Dios, en la voluntad en Él. Por eso el tema de la esperanza. Sí, de hecho, Jeremías despide a los desterrados con un aviso que les permita salvar su fe exclusiva en Dios. O sea, en otras palabras, los motiva, los anima. Sí, estamos exiliados, estamos tierra de tierra, pero cuidado con perder la fe en Dios. Sí, cuidado, dice, porque Dios es superior a los demás dioses. Sí, no hay que, incluso en el extranjero hay que seguir rindiéndole el culto, hay que seguir cumpliendo la alianza. Entonces y por eso él pide que esto de acá, lo de acá, Jeremías les inculca deseando que lo lleven grabado en su corazón, que los ídolos son hechura de manos humanas, mientras que el Señor ha hecho el cielo y la tierra. Recuerda la creación. O sea, no confíes en otros dioses. Aunque se hallen lejos de la tierra israelitas, escuchad la palabra Yahvé, que Yahvé os dirige, perdón. No imitéis el proceder de los gentiles, ni os asusten los signos celestes que asustan a los gentiles, porque las costumbres de los gentiles son vanidad. Los ídolos son algo tan muerto y falso como espantapájaros en tu pepinar, decía yo. O sea, les está diciendo, no confíen en ellos, confíen en Dios. En otras palabras, por eso ahí Jeremías les escribe a los exiliados dos cartas advirtiéndoles que contra lo que anuncian los falsos profetas, dice el destierro. A ver, para explicarlo esto brevemente y no cansarles con tanta escritura que está aquí, esto lo pueden leer ustedes. Recuerden que también ante lo duro del destierro surgieron falsos profetas. Uno decía, tranquilos, va a ser corto, va a ser... Y Jeremías no, dice, cuidado, el destierro va a ser largo. No deben alentar falsas esperanzas, sino aceptar esta realidad. Y vean lo que dice, es muy claro. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed frutos, tomad mujeres y engendrar hijos e hijas, casad a vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz. O sea, ¿qué le está pidiendo? No va a ser un periodo corto, más bien, tengan casa, siembren porque esto va a ser largo. Entonces, es lo que Jeremías propone y él dice, al cumplir 70 años, en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré con vosotros mi promesa de traeros de nuevo o sea, a Jerusalén. Por eso ahí habla de 70 años de exilio. ¿Sí? Entonces Jeremías, con esto, ¿qué está mencionando? Que Dios va a redimir a Israel. Sí, porque es más potente. ¿Sí? Asir, Egipto y Babilonia no son más que criaturas sometidas a Dios. ¿Por qué? Porque la victoria final es de Dios y de su pueblo en líneas generales, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Muy bien. ¿Y por qué Jeremías? Y ante esta realidad, para que no haya falsos profetas, sino que sean fieles a Dios, esto, Dios suscitará para ellos pastores según su corazón. Sí, 3:14. Os iré recogiendo uno a uno de la ciudad, dos de cada familia os traeré a Sion, o sea, Jerusalén. Os pondré pastores según mi corazón que os den pasto de conocimiento y de pasto, o sea, alimento. Entonces, ahí viene el tema del retorno que ya les ofrece y que Jeremías realmente les propone. Eso en cuanto a Jeremías. Otro gran profeta del destierro, en este caso babilónico, es Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel es sacerdote y profeta.
Y entonces él realmente, ¿cuál es su rol, su función? Esta, mantener entre los deportados la fe en el Señor. ¿Sí? Entonces los pilares de esta fe de Israel, lo que le recuerda a Ezequiel es la alianza, el templo, la ley, la monarquía, que ya se habían asentado antes del destierro, ahora son revisados de este nuevo estilo de vida que están viviendo en el destierro. Por eso es que Ezequiel es el profeta que ilumina las nuevas circunstancias que vive el pueblo. Entonces, ¿qué hace Ezequiel? Entre otras cosas, esto proclama que la causa del destierro no ha sido otra que la infidelidad del pueblo a la alianza y al amor de Dios. Pero a pesar de eso, Dios se mantiene fiel a la alianza. Por eso es que hará una nueva alianza, ¿sí? Y esa nueva alianza no va a ser como fue la de Moisés. Y ahí es porque se va a subrayar la responsabilidad personal. ¿Y eso qué significa? Ahí es donde va a entrarse a la teología de la retribución, es decir, cada uno responde también. O sea, cada uno es responsable. La nueva situación que Dios va a crear con su pueblo puede ser descrita en términos de resurrección, pongo entre comillas. O sea, hay que volver a la vida. El futuro va a ser distinto del pasado. Luego, Ezequiel también hace mucha alusión al templo de Jerusalén, que era desde Salomón el lugar en el que Dios escuchaba a los que invocaban su nombre y donde Dios hacía sentir su presencia. Eso era. Pero en cambio Ezequiel ahora propone ya en el destierro que los judíos no pueden dejar de preguntarse qué ha sido de aquella presencia divina. A ver, como quien dice, si era la casa de Dios, ahí es la presencia de Dios, y ahora que ya se destruyó, Dios ya no está, Dios ya no está presente. Entonces ahí entra Ezequiel, y ahí es donde tiene ese mensaje especial para ellos. Y entonces ahí les va a explicar cómo la gloria de Dios ha abandonado el templo de Jerusalén, pero ahí es donde el profeta ve un nuevo templo. ¿Sí? Y lo contempla en una visión en la que se le dan con precisión nuevas medidas, dependencias, personal que los atiende y sacrificios han de realizar. Lo observa como una fuente cuyas aguas purificarán toda la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, o sea, hay un nuevo templo, es la famosa visión de Ezequiel. ¿Por qué? Porque tiene que ser purificado, tiene que volverse a esta situación. Entonces nos lleva al punto C, que en el destierro no hay templo. Entonces el culto a Dios se suple por el cumplimiento de la ley. Como ya no tengo el templo para el culto a Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? Cumplir los mandamientos, o sea, cumplir la ley. Y entonces aquí el profeta reconoce que el pueblo por sí mismo no puede cumplir la ley. Entonces aquí, ¿qué pasa? Las normas adquieren una especial relevancia, la guarda del sábado, el Shabbat Shalom que se llama. Y eso es lo que le va a dar ya un distintivo a la religión judía. Por eso aquí los ancianos acuden a Ezequiel para escucharle sus oráculos y también para consultarle. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los lugares donde se reunían? Sí, en el inicio de la sinagoga es donde ahí se estudiaba la ley, porque ya no hay templo, por eso ya está la sinagoga. Y aquí es donde Ezequiel reconoce como sus predecesores la voz de Dios. Sí, la voz de Dios, que se expresa a través de la ley, a través, entonces el profeta acá ha de comer para asimilar su cometido, es decir, tiene que empaparse de esa palabra. Es la visión del libro como un recurso poético que utiliza Ezequiel. Sí, entonces esa situación del destierro, Ezequiel, claro, ya es la parte concreta, no confía mucho en la descendencia davídica ya, sino lo que él propone es que cosa que tiene que volver. O sea, Dios mismo tiene que ser el pastor, o sea, ya no depende de un rey, ya no depende de autoridades, sino de Dios mismo. Y Dios será su pastor. ¿Sí? Entonces se hace mucho énfasis en eso. Por eso David se convierte aquí en tipo de Mesías esperado y deja de tener relieve que el Mesías sea descendiente de este rey. Así se amplía entonces de reinterpretar, de entender nuevamente la figura del Mesías. En líneas generales, entonces, la centralidad del mensaje de Ezequiel es esto, es la renovación interior de cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en el destierro lo que les decía, donde el judío está sin tierra, sin templo, entonces, ¿qué pasa? Hay que interiorizar eso, ¿sí? Hay que interiorizar la tradición, la ley, el culto mismo y ser firmes en esa fe. Por eso la fe y la forma de vida de aquellos judíos en Babilonia fue el inicio de un judaísmo vivido fuera de su tierra Israel y que sigue hasta nuestro, es lo que se llama el famoso la diáspora. O sea, la diáspora, donde se encuentra el judío, ahí da culto a Dios, ahí respeta la ley.
Ahí realiza su rito, su culto, es decir, vive a plenitud la relación con Dios. Aquí les pongo varios textos de él sobre el, el tema del que va desarrollando él en líneas generales, porque como él, ningún profeta describe la irrupción de Dios en la vida de él, y por lo tanto la experiencia que Dios le hace testigo de él. Por eso Ezequiel es la voz de Dios, ¿sí? Si Jeremías está ávido de la palabra, Ezequiel la devora, dirá él, o sea, está más firme todavía en allí. ¿Y la misión en qué consiste? En destruir falsas esperanzas y no confiar en lo humano, sino de confiar única y exclusivamente en Dios, ¿sí? Es aquí, ¿por qué? Por esto, porque Dios no abandona a su pueblo. A pesar de las infidelidades, a pesar de todo lo que suceda, Dios no abandona a su pueblo. Esa es la historia donde se da el conocimiento, esa es la historia, esa es la realidad concreta, ¿sí? Lo que dirá acá, todos los árboles del campo, toda carne, todos los habitantes de Egipto, los hijos de Amón, de Moab, de Edom, los filisteos, todas las naciones reconocerán en la historia que Dios es el Señor. Sí, o sea, todos tienen que conocer a Dios. Y ahí es donde la historia se hace teofanía, es decir, donde Dios se revela, donde se da la presencia de Dios, la Shekinah, que se llama en hebreo. Entonces Dios irrumpe en la historia, está presente en la historia, mejor dicho, se revela en la historia. También es importantísimo, y de hecho Ezequiel dedica muchísimo espacio en el capítulo 16 a la alegoría del matrimonio, ¿sí? Que ya lo hizo Oseas y Jeremías, donde ahí con ternura y realismo describe a Jerusalén como una niña recién nacida, desnuda y abandonada en pleno campo, cubierta por su propia sangre, sin nadie que le proporcione los cuidados necesarios. Es una alegoría, obviamente, y ahí el profeta está pensando en el desierto, en el tiempo en que nació el primer amor entre Yahvé e Israel, cuando se celebraban los esponsales. Jerusalén, por su origen cananea, pagana, a punto de morir, es salvada gratuitamente por Dios. Sí, gratuitamente por Dios. Entonces la descripción es amplia, con múltiples y valiosos regalos que le dan ahí esplendor, majestad a esa reina que es Jerusalén, que es el pueblo de Dios. Sí, y esos regalos, ¿qué hacen esto? Ratificar la elección de Dios al pueblo. Y siendo el matrimonio una alianza, obviamente se lo confirma con pacto, o sea, con juramento. Por eso es que la unión se refuerza por el nacimiento de hijos e hijas. Y Ezequiel, el profeta, insiste en la gratuidad de todos estos dones. Se trata de un matrimonio esto, cuya base, cuya raíz es el amor. O sea, enraizado en el amor. Por eso es una unión indisoluble, que no soporta ni siquiera la idea de infidelidad, que sería un crimen imperdonable ante el amor de Dios, ante la alianza. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Sí. Bueno, ahí Ezequiel va a seguir hablando, por eso ante tanta situación que se ha dado, lo que le pide es esto, le pide esto. Ezequiel pretende revivir la memoria. Sí, ¿qué es la memoria? Ya hablábamos en encuentros, la memoria es que somos hijos de Dios, que es pueblo elegido, sí, que somos fruto del amor de Dios, que no olviden memoria, que no olviden que Dios los salvó, que Dios los protege, que Dios los guía. Entonces, al final del capítulo, Ezequiel insiste en la gratuidad del amor de Dios, que le concede a Israel, pero eso sí en virtud del arrepentimiento. Y ahí es donde vendrá después de la alianza lo que será por pura benevolencia. Benevolence, sí, el benevolencia, es el gran amor de Dios, que es por gracia, es una alianza de gracia, ¿sí? Y eso nos lleva también al campo escatológico, ¿sí? Y aquí entramos en la última parte ya de esto. Así es que ya no se asusten, que ya sí sé que son las 9, pero pocos minutos les pido. Que es el libro llamado de la consolación, consolar. ¿Se dan cuenta? La consolación de Isaías. ¿Sí? Estamos hablando de los capítulos 40, 55. Y también aparece el símbolo profético del matrimonio, que ya lo hizo Oseas, Jeremías y Ezequiel, es decir,
cuando se profetiza esa ruptura entre Israel y Dios, o sea, entre Israel y su pueblo, pero ellos advierten que no es definitiva, ¿sí? Entonces Sión, o sea, Jerusalén, el pueblo, Sión, la exiliada, no ha recibido carta de repudio, a pesar de lo terrible, las infidelidades, la ruptura no ha sido definitiva. Y aquí es donde Isaías canta el retorno al hogar de la esposa abandonada y el matrimonio definitivo con Yahvé. Y así dice literalmente el texto en el capítulo 54, 58. Porque tu esposo es tu creador y el que te rescata, el Santo de Israel. Porque como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. La mujer de la juventud, ¿es repudiada? Dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran cariño, con gran amor es la traducción, te recogeré. Es un arranque de furor, perdón, en un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno me he compadecido de ti, dice Yahvé, tu redentor. Y habla de redención, ¿sí? Tu redentor. Entonces, se trata de recrear esas relaciones conyugales. El esposo de Israel es el creador, o sea, es Dios, ¿sí? Es el esposo. Tu redentor será el Santo de Israel, 54:5 de Isaías. Entonces, el nuevo matrimonio prolonga esa alianza, ¿sí? Prolonga esa alianza. Por eso allí, ante como le vuelve a llamar a esta esposa infiel, prostituta, que la llama durísimos son los términos bíblicos, restablece ese matrimonio. Y ahí es donde dice esto lindo, grita de júbilo, estéril que no das a luz, rompen gritos de júbilo y alegría. La que no has tenido los dolores, porque más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice Yahvé. Porque a derecha e izquierda te expandirás. Tus hijos heredarán naciones y ciudades despobladas poblarán. O sea, la alianza que le promete Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la esposa de Yahvé no será solo el pueblo de Israel, sino la humanidad entera transformada por eso. O sea, ya no es solo el pueblo de Israel, ya se universaliza ese matrimonio, se universaliza esa salvación. ¿Por qué? Porque la idea del Dios, creador del cielo y la tierra, que ahora es el esposo de Israel, va a otorgar dimensiones universales. Ya no es solo el pueblo elegido, sino es toda la humanidad. Por eso es que la unión esposal entre Dios y Israel triunfa por encima de cualquier infidelidad, porque Dios es siempre fiel. Dios no abandona a su pueblo. Aquí les coloco, les sigo desarrollando esto del tema del matrimonio, en este caso, que claro, ya una lectura neotestamentaria lleva a Cristo, ¿sí? Porque con Cristo la omnipotencia creadora de Dios purificará a la iglesia y la preparará para las bodas definitivas con el Cordero, ¿sí? Las bodas definitivas, que no es otra cosa que la recreación del amor de Dios con los hombres, y esto se realiza en la cruz de Cristo, ¿sí? Es lo que ya anunció Isaías en esos 4 cánticos del siervo sufriente de Yahvé, ¿sí? Entonces su sufrimiento, su agonía, sus dolores de parto, es lo que ya da inicio a la salvación, ¿de acuerdo? Y con esto sí ya cierro. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva? El exilio lleva a una salvación. Por eso lo coloca ahí, exilio y salvación. De 70 años, que es muy duro para el pueblo de Israel, pero es un tiempo también de arrepentimiento y de volver a Dios, ¿sí? Y fruto de ese dolor que pasaron. Entonces, Israel ahí es donde reconoce que falló, que fue infiel, que pecó, que abandonó a Dios, a la ley. Entonces viene el arrepentimiento y con ello viene también la bendición de Dios. El exilio es la experiencia del terrible sufrimiento que acarrea el pecado y todo el caos que ello propone. Por eso aquí, lo que les decía anteriormente, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas que el pueblo de Israel tiene en el exilio y ahí es donde ellos anuncian. Dios nunca abandona a nadie a suerte. Por eso les da los profetas. Sí, los profetas. O sea, realmente la voz de esperanza, la voz del pueblo, para que vuelva allí. Entonces, en este contexto es donde se da o se anuncia la salvación de Israel. ¿Sí? Y ahí lo que dice Isaías en Dios 4. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido, tendrá esposo. Es la nueva alianza. Y claro, esta nueva alianza, nosotros sabemos que se da en plenitud en Jesucristo, como ya se anticipa en los famosos 4 cantos del siervo sufriente de Yahvé. Entonces, allí es importante resaltar
que Dios suscita, por eso la salvación de Israel será el rey Ciro, ¿sí? Que hace volver de Babilonia a Jerusalén al resto de Israel, que se llama así. Pero este resto de Israel porque ya está convertido a Dios. No es que Dios premia al infiel, no, ya se arrepintió. Y ahí es donde entra en escena Esdras y Nehemías, que es tema ya del siguiente encuentro, que será más claro, y ahí vamos a resaltar, y sobre todo en esto que ya les mencionaba, la salvación ya no es solo para el pueblo de Israel, la salvación es para todos, es universal. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos allí? Y con esto llegamos a la diapositiva que siempre les he dicho, que es la más linda. Sí, muy bien. Listo, Gracias. hermanas y hermanos, ¿sí? Con esto terminamos por hoy. Dios le pague el Dios les futuro. pague. Gracias. Les espero mañana entonces. Gracias, hermanitos. Que Dios les bendiga. Dios le pague, hermanito. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, mi querido hermano. Muy ilustrativa Muchas su gracias, Gracias. Gracias a todos. profe. Muchas gracias. Adiósito, Diosito. Buenas noches. Pase bien, Una hermanos. feliz noche para todos. Pase bien. Paz y bien, Pase paz y bien bien. para todos. Pase bien. Una Pase bien linda para noche con todos. todos. Pase bien. Pase bien, hermanos. Buenas noches.